Al parecer, para Diana Salazar, que le digan que es corrupto, es como que se ofende, ¿no? Pero no sé por qué se ofende. O sea, si le están sacando pruebas siempre de la realidad, de lo que ha sido su gestión. Y eso es lo que manifiesta también Angélica Porres, abogada integrante de Acción Jurídica Popular, sobre la decisión del Tribunal Contencioso Electoral en esa sentencia donde les quitó los derechos políticos. ¿Qué dijo? Decirle a una persona que es corrupta, si tengo pruebas, no es violencia política de género. Decirle a una persona que ha plagiado su tesis y tengo pruebas, no es violencia política de género. Es el ejercicio del control del gobierno que tenemos los ciudadanos. Indica Angélica Porres frente a la denuncia de la fiscal Diana Salazar por violencia política. Como ustedes saben, les quitaron los derechos políticos. Pero bueno, aquí, como vemos, la derecha está siempre tratando de cuidar, como lo dijimos anteriormente, a sus amigos, a los que les ayudan, amigos, a pasar todas sus leyes, a los que los dejan en la impunidad, pues no nos llama la atención. Bueno, escuchamos a Angélica. Lo que usted plantea es una discusión de fondo que tiene que hacerse no solo en el país, en la ciudadanía, sino en la asamblea. No es posible que se mantenga esa amplitud en la tipificación de la violencia política de género en el Código de la Democracia y esa laxitud en los jueces, no solo que es irresponsable, sino delincuencial. Porque lo que hacen los jueces cuando se trata violencia política de género en el Tribunal Contencioso Electoral es a algunos sí, a otros no. La violencia política de género tiene un componente que es que haya violencia basada en la condición de mujer. Entonces, hay casos en el Tribunal Contencioso Electoral, porque esos casos cuando hay audiencias se transmiten en YouTube, entonces yo suelo verlos. Hay casos en los que efectivamente en una discusión, en un consejo municipal se dice, por ejemplo, que la señora que está ejerciendo el cargo de concejal lo hace en razón de que tuvo una serie de amantes o cosas así. Ahí hay violencia política de género. O cuando el señor Ordóñez le dijo a la señora Palacios que ella había venido del tubo a la curul, ahí hay violencia de género. ¿Por qué? Porque la ofensa, si es que es ofensa, se basa en una situación de género, una condición de género, un prejuicio de género, en una idea de que las mujeres somos incapaces, en una idea de que las mujeres tenemos que tener una vida impecable moralmente, porque si no, eso nos convierte en poco honorables, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay violencia política de género. Pero decirle a una persona corrupta, hombre o mujer, si tengo pruebas, no es violencia política de género. Decirle a una persona que ha plagiado su tesis, si tengo pruebas, no es violencia política de género. Entonces, ¿qué es? Es el ejercicio del control del gobierno que tenemos los ciudadanos. Entonces, eso no es violencia política de género. Y ahora se dice que es violencia política de género en el caso nuestro porque nosotros hicimos formalmente, o sea, mandamos a las autoridades competentes la denuncia de plagio. Y hay una persona que se llama Elsa Guerra, que es profesora de la Universidad Andina, que se prestó para hacer un peritaje que además 27 personas rechazaron. 27 personas. Entonces, la primera instancia se demoró, no por nosotras, sino porque a la fiscal no había quien le sustente lo que estaba diciendo. Elsa Guerra, la que fue candidata. La que fue candidata del Partido Socialista Ecuatoriano. Ella se prestó para Ella se prestó, y fíjese lo que dijo. Ella demandó a Lucio Gutiérrez por violencia de género después. Exactamente. ¿Y sabe lo que hizo? Dios mío. Porque cuando fue a defender su peritaje, la defensora pública le preguntó, ¿pero las señoras hicieron algún comentario ofensivo contra la fiscal general? No, no lo hizo. Pero, eso contestó la señora Guerra, no lo hicieron. Pero al denunciar el plagio, generaron un contexto por el que otras personas le insultaron. Pero nosotras cometimos violencia política de género. Interesante, amigos, como ustedes pueden ver, aquí claramente hay una situación de impunidad también y también de mal uso de la justicia, parte del contencioso electoral. Interesante. Bueno, ¿ustedes qué opinan? Continuamos con más.